que hicimos un repaso del capítulo 1 al 6. Concluimos con el capítulo 6, donde Nehemías terminó con la reconstrucción del muro, ¿sí? En el capítulo 6 leíamos solo el 15, lo vamos a repasar para retomar, ¿sí? Así después retomamos el capítulo 7. En el capítulo 6, recién les estaba diciendo que concluimos con la reconstrucción del muro. Se hizo en 52 días, eso lo dice en capítulo 6, versículo 15. Fue terminada pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y sintieron humillación, y consideraron y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Fíjense, la obra de Dios no solo a veces nos impacta a los hijos de Dios, sino que acá dice que provocaron en sus enemigos primero miedo, temor, y ellos reconocieron que por la mano de Dios había sido terminada esta obra. Era realmente una obra faraónica, ¿no es cierto? Que Nehemías no lo hubiese hecho nunca si Dios no hubiese estado con él. Siempre la obra va a ser dirigida por Dios. Nunca vamos a hacer nosotros los que iniciamos la obra. Acuérdense que en el capítulo 1 dice, Dios habló a su corazón, y él tenía el deseo de ir a Jerusalén, ¿sí?, a levantar estos muros que estaban en ruinas. Y vemos cómo siempre la voluntad de Dios hacía obrar a Nehemías, ¿sí? Porque Nehemías tenía un corazón dispuesto a la obra. Bueno, arrancamos entonces con el capítulo 7. Yo les había pedido que de antemano leyeran capítulo 7, el 8 y el 9, ¿sí? Porque así estábamos un poquito más en tema, porque no es muy extenso, no lo vamos a leer todo. Pero vieron que en el capítulo 7 arranca, dice, luego de que el muro fue edificado, Nehemías puso, y dice que puso porteros, puso a cantores y levita. Esto lo leemos en el versículo acá 1, ¿no? Luego de que el muro fue edificado, dice, y colocadas las puertas, ¿se acuerdan que había que poner puertas y cerrojos como medida de seguridad? Y fueron señalados porteros, cantores y levita. ¿Quiénes eran estos porteros? Los porteros eran los que estaban encargados, ¿sí? Era una tarea que tenían que cumplir a rajatabla, ¿sí? Porque dice que las puertas se tenían que cerrar con cerrojo, ellos estaban siempre alertas a que podía llegar un enemigo. Entonces Nehemías había puesto en estos lugares estratégicos, en las puertas, y centinelas también para que miraran, o sea que estaban las 24 horas, así que había seguramente varios turnos, pero ellos estaban ahí con la función de estar guardando la entrada. No se podía abrir la puerta, decía en este pasaje, hasta que el sol calentara, o sea que el sol se tenía que levantar, tenía que amanecer y tenía que ponerse un poco en alto para que recién las puertas se pudieran abrir. Estaba Nehemías organizando este pueblo porque ahora ya estaba el muro. Nehemías ya había terminado toda la parte de edilicio, de lo que es la reconstrucción, pero ahora empieza a organizar a este pueblo, ¿para qué? Para que se organice en la seguridad, en el culto también, ¿sí? Porque vemos que también puso a cantores, ¿sí? Pero cuando pone primeramente a los porteros, la función era de guardar, ¿sí? De guardar las puertas, para que ningún enemigo entrara, para que guardaran también el día sábado. Si ustedes lo leyeron, vieron que algunos venían, se acercaban a las puertas y querían irrumpir el día de reposo. Por eso Nehemías en esto se pone muy firme. En Isaías, ¿sí? Capítulo, no lo busquen, yo lo tengo acá, Isaías, capítulo 62, versículo 6, dice, anticipando ya, ¿no es cierto?, el profeta Isaías de lo que iba a pasar, dice, sobre tus muros, oh Jehová, dice, oh Jerusalén, he puesto guardas, ¿sí? El profeta ya Isaías sabía que Jehová iba a poner guardas en la puerta para cuidar la entrada y la salida a ese lugar. Y Nehemías sabía muy bien que la seguridad no tenía que ver con estos muros, con lo alto, ni con lo fornido del muro, ni con la fuerza de los que estaban guardando las puertas, sino que sabía que el que guardaba la casa de Israel era Jehová, porque dice en el Salmo 127, si Jehová no guarda la ciudad,
en vano vela la guardia, ¿sí? Nehemías sabía que tenía un Dios todopoderoso que estaba velando por ellos, pero siempre la responsabilidad, siempre a veces, por eso no es bueno decir Dios me cuida. ¿Vieron cuando alguien dice Dios me cuida y salgo a las 3 de la mañana y ando por calles oscuras y decimos Dios me cuida? No, como decía mi suegra, no hay que ponerse en las vías del tren, como diciendo, si es la voluntad de Dios, me va a arrollar el tren. No, esto no es un pensamiento de un hijo de Dios. Por eso acá Nehemías había puesto a cada uno en su lugar. Ellos tenían que hacer su tarea, ¿sí? Porque la ciudad ya había sido hecha, reedificado el templo, se habían reedificado los muros y se habían hecho algunas viviendas nada más, muy pocas, pero la ciudad era amplia y había ahora que empezar a levantar casas. No todos podían entrar a Jerusalén, ¿sí? La ciudad, vamos a ver, que se empezaba recién a levantar, a surgir de los escombros. Y dice que de una familia de 10, uno solo podía estar dentro de Jerusalén y los demás tenían que estar a los alrededores de la ciudad. Por eso era importante que Nehemías emprendiera ahora esta tarea de reorganizar a todo este pueblo. Los cantores, ¿quiénes eran los cantores? Es muy importante también, ¿sí? La parte del culto, porque no solo era la seguridad, más allá de que Dios era el que guardaba la ciudad, sino que también estos estaban dedicados al servicio al culto, porque ahora Nehemías les va a empezar a decir, ahora aquellas cosas que habíamos dejado de hacer, porque estábamos en el exilio, porque ya no estábamos en Jerusalén, y esas costumbres habían quedado de lado, ahora vamos a empezar de nuevo, así que tenía que venir la parte del culto. Entonces estos cantores eran los que arengaban, sí, a todo el pueblo. Cada vez que había una fiesta, el pueblo era arengado por estos cantores y dice que cantaban y alababan a Dios de una manera hermosa. Imagínense en todo el pueblo alabando a Dios. El culto de Dios es el mejor también, la mejor defensa. El pueblo sabía que Dios estaba con ellos, que Dios estaba levantando nuevamente a este pueblo que Dios había escogido, ¿sí? Porque Dios es un Dios celoso, y Dios había escogido este pueblo y no lo quería ver en ruinas. Y de a poco este pueblo se estaba levantando. También puso a levitas, ¿sí? Nehemías vemos que también empieza a organizar este pueblo y los levitas tenían una función muy importante. ¿Qué hacían los levitas? Los levitas eran los que se encargaban de interpretar la ley. Ya vamos a ver que Esdras empieza con la ley, con la Torá, lo que había dejado Dios a Moisés, y cuando la empieza a leer, habían muchos que, claro, al irse al exilio, recuerden que se habían ido 70 años, ¿sí? Se habían ido 70 años y muchos nacieron en ese lugar, en Babilonia, así que adoptaron el idioma de ellos, que era el arameo. Pero bueno, otros sí habían ido con su idioma, ¿sí? Natal, que era el hebreo, pero fueron de a poquito perdiendo su idioma, aunque algunos lo entendían, pero muchos de ellos necesitaban que cuando se les leyera la ley, ¿sí? Se la interpretara, se les enseñara qué es lo que se estaba leyendo. Esto nos habla de que la palabra de Dios no tiene que ser una simple lectura, ¿sí? Cuando a veces digo, bueno, a ver, ¿hoy qué me toca? Y agarro, bueno, hay algunos que dicen, bueno, abro la Biblia así, a ver qué salió. No, la Biblia se lee de una manera prolija, ¿sí? Yo quiero leer, no sé, el que recién empieza, lo mejor que podría hacer es empezar por los evangelios, que para mí me resulta atrapante porque es toda la historia de nuestro Señor. Y podemos empezar después, si queremos, con más historia, empezar desde el Génesis y leerla, pero tener una continuidad, ¿sí? Porque la palabra de Dios es la que nos nutre, nos alimenta. Y el pueblo acá empieza, ¿sí? Empieza a tener este deseo de conocer, porque esto lo habían dejado, ¿sí? Ellos cuando estuvieron, otros ni siquiera lo conocían, porque decimos que muchos nacieron dentro de estos 70 años que habían sido llevados por cautiverio. Así que el pueblo tenía deseo de conocer la palabra de Dios y necesitaban de los levitas, porque eran los que interpretaban la ley, ¿sí? Y también algunos que le tenían que traducir al idioma se lo traducían los mismos levitas.
Y en el mismo capítulo 7 vemos a Nehemías que dice, Dios puso en mi corazón. A mí me encanta siempre subrayar, ¿no? Que cuando Nehemías va a hacer la obra, siempre dice, Dios puso en mi corazón, Dios puso en mi corazón. Y esto es hermoso, hermanas, porque cada vez que vamos a hacer la obra de Dios, no es la obra que yo quiero o la obra que a mí me gusta, es la obra que Dios me manda que haga. Acuérdense de Jonás, que Dios le había pedido que fuera a predicar a Nínive, y Jonás dijo, no, yo me voy para el otro lado porque no quiero saber nada, a ellos le voy a ir a predicar. Y a veces la palabra de Dios es así, cuando Dios nos habla, ¿sí? La actitud de un cristiano tiene que decir, heme aquí, ¿sí? Decirle, acá estoy, Señor, para lo que quieres. A veces no es lo que más me gusta, pero es donde el Señor me quiere ver, ¿sí? Trabajando. Y acá vemos a Nehemías que dice, Dios puso en mi corazón. ¿Qué había puesto en el corazón de Nehemías? Que empadronara a este pueblo. Ustedes leyeron, vieron que empiezan a ver esta lista de nombres y de familias, y recién antes de empezar hablábamos con Norma, ¿no? ¿Cuántos nombres que decimos, a ver, qué me quiere decir el Señor con tantos nombres? Bueno, Dios había puesto en el corazón de Nehemías que tomara un libro. Ya existía la genealogía que la había hecho Esdras. Si ustedes después tienen tiempo, vayan a Esdras capítulo 2 y van a ver que estas familias se repiten. Algunas se cambian el nombre. ¿Ustedes se acuerdan que Daniel, cuando fue llevado de cautivo a Babilonia, fue con 3 amigos y se le cambiaron los nombres? ¿Se acuerdan? Que los 3 tenían otros nombres. Bueno, por lo general, claro, es como si nosotros fuéramos, no sé, a otro país y vieron que cuando uno dice, escucha un nombre, Ronaldo, y todo con R, y dice, estos son brasileños. Bueno, ellos tenían un estilo de nombre y en Babilonia tenían otro estilo de nombre. Entonces, a algunos se les cambiaban los nombres. Pero por eso, cuando Nehemías dice, bueno, vamos a hacer el libro de la genealogía, lo empezó a comparar. ¿Lo comparó con cuál? Con ese libro que ya tenían los que se habían ido de cautivo, ¿no? A Babilonia. Y empezó a haber una discrepancia. No vamos a leer todos los nombres de las familias que estaban allí, pero vamos a ver que hay algo que sí nos puede llamar la atención y que nos puede dejar algo, ¿sí? De tantos nombres que leímos, hay algo que me llamó la atención y lo vemos en el versículo 61. ¿Me acompañan con la lectura? ¿Sí? En el capítulo 7, después de leer todas las familias, que algunas, bueno, las podemos llegar a deducir porque dicen los siervos, ¿sí? De los hijos de Salomón. ¿Sí? Vemos un montón de gente que por ahí decimos, este me suena, ¿sí? Pero hay muchos que no. Pero decíamos, qué bueno, ¿qué pasa con todos estos nombres? Capítulo 7 de Nehemías, versículo 61. Dice, y estos son los que subieron de Tel-Mela, Tel-Arsa, Querub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía, si eran de Israel, los hijos de Delalía, los hijos de Tobía, los hijos de Necoda, 642, y los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos, y fíjense acá, estos buscaron su registro de genealogía y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador, este es Nehemías, que no comiesen de las cosas más santas hasta que se diese sacerdote con Urim y Turim. ¿Qué pasó acá? De repente, después de ver tanta genealogía, ¿sí? La genealogía es un registro de nuestros antepasados. Si nosotros quisiéramos hacer nuestra genealogía, arrancaríamos tal vez de nosotros como punto de partida y podemos decir ascendente y descendente, ¿no es cierto? ¿Quiénes están antes, quiénes vinieron después de nosotras? Y bueno, encontraron dentro de estas familias que no se hallaron el registro de sus familias, de sus antepasados, como que eran de Israel. ¿Y qué pasó?
Nehemías no tuvo contemplación, Nehemías no fue acá diciendo solapadamente, bueno, está bien. No, Nehemías fue estricto, se acordó de lo que Dios había dicho, que no se juntaran con pueblos enemigos, que no se aliaran con extranjeros. Y acá Nehemías dijo, no, si no hay registros, tienen que ser expulsados. Y como segunda opción pensaron, bueno, vamos a ver si existe la casa de los padres. ¿Vieron cuando una vez, yo me acuerdo que mi mamá una vez quería ver si existía su casa, ella era de La Bulaye, de Córdoba, y quería ver si podía encontrar su casa, porque vieron que hay mucha gente que sigue viviendo en su casa donde nació y después siguieron sus hijos, después siguen sus nietos. Acá pasaba lo mismo, quisieron ir a las casas a ver si había alguien que podía dar algún registro de estas personas y no hallaron ni siquiera la casa. Así que acá Nehemías no contempló si había amistad, si había favoritismo, si había algún acercamiento, dijo, no, tienen que ser expulsados. ¿Saben por qué? Fíjense en lo que dice en Éxodo, ustedes lo pueden anotar, yo lo tengo acá, Éxodo 34 del 15 al 16. Dice así, 34 del 15 al 16. Dice, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando a sus hijas y a sus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. ¿Sí? Tenía muy en claro, ¿sí?, lo que decía Dios. No tomen a mujeres ni a hombres extranjeros. Así que Nehemías empezó ahora a hacer una limpieza. No solo esta limpieza de los extranjeros, ¿sí?, sino vamos a ver después más adelante qué otro tipo de reformas y de limpiezas va a hacer. Entonces, como medida, Nehemías fue firme, ¿sí? No, en esto no accedió, hizo lo correcto, lo que Dios había dicho. No podía, por más de que ya habían formado familia, no estás dentro del plan de Dios, no sos parte del plan de Dios, no podés estar. Y esto de extranjero, cada vez que el pueblo se unía a extranjero, esto tenía que ver con el pecado. El pueblo de Dios, cada vez que esto lo violaba, iba más allá de lo que uno piensa, ¿no? Porque sabemos que el pueblo de Dios era un pueblo escogido y cada vez que el pueblo elegía, ¿sí?, elegía entremezclarse con extranjeros, esto traía mucha consecuencia y no es que, vieron como hoy le decimos a los jóvenes que traten de formar un noviazgo dentro del núcleo cristiano, porque sabemos que siempre quien gana es Satanás. Satanás es muy astuto y nunca va a ganar una persona, aunque diga, sí, pero yo le quiero hablar del Señor y capaz que esa persona se puede convertir. Sí, son pocos los que se convierten, es verdad, pero más es lo que puede hacer un daño en un cristiano cuando se junta con alguien que no es del Señor, que lo que puede uno decir, bueno, sí, yo lo quiero ganar para Cristo. No digo que no haya pasado, pero no es el caso, digamos, más común. Dios sabía que el mezclarse con extranjero era símbolo de estar a espalda, de vivir a espalda y de tomar las costumbres y los moldes de este pueblo pagano, ¿sí? Porque hablaba de fornicación cuando leíamos recién en Éxodo. Entonces lo que les estaba diciendo, miren, vamos a hacer una limpieza. Los extranjeros no pueden estar con nosotros. Si vamos a empezar a hacer las cosas, hagámoslas bien. ¿Y Dios qué dice? Que no nos unamos a estos extranjeros. Entonces fueron expulsados. En el capítulo 8 vamos a ver que Esdras, ¿sí?, va a empezar a leerles la Biblia. ¿Por qué? La Biblia. En este momento no tenían ellos la Biblia como la tenemos nosotros, ¿sí? Era una gran ventaja hoy en día poder levantarnos y tener toda la palabra junta. Ellos ni siquiera la podían tener. Ellos tenían que ir
¿sí? A Jerusalén, y le iban y le pedían a Esdras, que era el sacerdote y el escriba, para que le leyera la Torá, que era la ley de Dios. Entonces vemos acá que el pueblo va a Jerusalén y le pide a Esdras en el capítulo 8 que le lea la palabra de Dios. Fíjense que dice en el versículo 1 del capítulo 8, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Cómo se fue este pueblo? Imagínense que no eran poquitos, ¿eh? Ahora vamos a ver cuántos eran o quiénes eran. El pueblo se levantó y dijo, bueno, vamos a Jerusalén. Cada vez que el pueblo se quería acercar a Dios, iba a la capital, ¿sí? A la capital de Israel, a Jerusalén, donde allí se concentraba toda la parte del culto, del templo. Dice que fueron como un solo hombre. Eran muchos. ¿Quiénes eran? Mujeres, hombres y todo aquel que tenía la capacidad de entender. O sea que seguramente que era a partir de un adolescente, 12, 13, 14, no lo sé. Cuando ellos tenían entendimiento, ahí podían ir y pedir que se les leyera la Torá, la ley, las enseñanzas de Dios. Y dice que fueron todos como un solo hombre. Esto me está hablando de una unidad, porque no fueron cada uno con su pensamiento, a ver, yo quiero alabar, yo quiero escuchar. No, fueron todos con el mismo pensamiento, que querían escuchar la palabra de Dios. Vemos que eran hombres, mujeres y personas que tenían entendimiento, ¿sí? ¿Vieron cuando uno va a veces a una conferencia? Que los más chiquititos son puestos en una reunión aparte para que ellos también tengan la enseñanza de la palabra de Dios, para que ellos no estén inquietos en una reunión donde se expone más tiempo, pero siempre es estar sentados o de pie para alabar. Bueno, cuando leía esto, imagínense que después de que el pueblo estuvo cautivo, esta era su primera reunión. Ellos habían llegado a Jerusalén, le habían pedido a Esdras la lectura de la palabra, y dice que habían puesto todos sus sentidos. ¿En qué? En la palabra de Dios. No solo fueron para escuchar, sino para entenderla también. Por eso era la importancia de los levitas. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Esto es para los que dicen, uy, yo a veces le pregunto a mi hija, ¿qué tal la reunión? Y me cuenta. Yo me doy cuenta cuando prestan atención y cuando no prestan atención. Cuando te lo cuentan así, medio como vuelo de pájaro, me doy cuenta de que por ahí o no prestaron atención o por ahí fue corta la reunión. Pero le digo, ¿y algo más? No, eso. Y después está el que se aburre, que dice, uy, fue re pesada la reunión, sí, duró mucho. A veces están acostumbrados los jóvenes que tienen que estar por ahí 50 minutos de alabanza y 20 minutos o media hora ya le parece mucho. La palabra de Dios tiene que ser nuestro principal objetivo de reunión. No digo que no haya que alabar, ojo, no quiero que malinterpreten lo que les estoy diciendo, pero la alabanza es parte de la reunión, pero la palabra de Dios es fundamental que esté en nuestras vidas y la tengo que escuchar, pero la tengo que escuchar con alegría, con gozo, tengo que estar puesta todos mis sentidos como lo hacía este pueblo. Dice que sus sentidos estaban puestos en la palabra, tenían el deseo, porque fíjense en que ellos subían a Jerusalén a que se les leyera este libro, la Torá. ¿Y cuánto tiempo? Dice que estaban desde el alba hasta el mediodía. Imagínense cuando el sol empieza a nacer, hasta el mediodía, muchas horas. ¿Y saben qué? Estaban de pie, porque también ellos estaban orando, recibiendo la palabra y dice que también alabando. Así que era todo una gran fiesta para ellos, porque después del cautiverio era la primera vez que podían reunirse como en reunión, ¿sí? Gozando de esta palabra, de este momento de refrigerio que era para ellos. En cuarto lugar vemos que Esdras abre este libro, ¿sí? La Torá, a ojos del pueblo. Habían también hecho una especie de púlpito, ¿sí? Donde estaban unas gradas y allí estaba el pueblo por debajo y en las gradas. Imagínense ustedes, vieron las conferencias en Tinogasta, somos tantos hermanos de tantas congregaciones que imagínense que el púlpito lo tenemos que ver todos. Vieron que está en un lugar estratégico donde se puede ver. Bueno,
Esdras estaba en un lugar estratégico, estaba sobre un púlpito porque él tenía que leerle, no había micrófonos, así que tenía que leer con voz alta, y estratégicamente los levitas estaban entre el pueblo, ¿sí? Para asistir al pueblo que no entendían y explicarles lo que ellos no entendían, o si hacía falta traducirlo, ¿sí? Porque imagínense que la Torá estaba en hebreo, y algunos por ahí no lo entendían el hebreo, así que había que traducirle también a ellos. Dice que todos estaban atentos y en su lugar. Esto nos habla de un orden, ¿sí? Un orden. Imagínense que si todos nos levantáramos en medio de una reunión, a veces hemos visto reuniones desordenadas, ¿no? Donde se levanta cada rato y hay hermanos que dicen, por favor, traten de quedarse sentados en la reunión, no se levante, porque eso distrae. Por eso decían que estaban solamente los hombres, las mujeres y los que tenían entendimiento, para que haya un orden y aparte que haya una atención plena en el mensaje que era la palabra de Dios. Vemos también, sí, acá, que la palabra de Dios había provocado un cambio. Como dije antes, ¿no? La palabra de Dios no es solo una mera lectura, sino que también hay que entenderla, hay que interpretarla y también, obviamente, que tiene que provocar un cambio en mí. Si la palabra de Dios no me provoca nada, algo está pasando. Acá el pueblo estaba escuchando, interpretando, entendiendo, poniendo sus sentidos y aparte le estaba pasando algo por dentro. La palabra de Dios es así, nos mueve, ¿sí? Por dentro, porque el Señor con su palabra me puede estar consolando, me puede estar animando, me puede estar exhortando, me puede estar bendiciendo, me puede dar gozo, alegría, lo que yo estoy leyendo. Pero algo me tiene que pasar, ¿sí? Y acá a este pueblo, ¿qué le pasó? Cuando escuchó la palabra de Dios, dice que lloraban, ¿sí? Y lloraban. Claro, imagínense, les escuchaba a Esdras leer que el pueblo era rebelde, era duro de servir, que Dios siempre actuó en favor de ellos y el pueblo se volvía a sus dioses, llegó un punto que ellos se compungieron de corazón y seguramente que muchos habrán asentido eso y decían, bueno, yo también. ¿Vieron cuando uno a veces escucha el mensaje, la palabra de Dios y dice, ay, este hermano parece que estuviera hablando de mí? Es el Espíritu Santo cuando habla y nos habla a nosotros. La palabra de Dios, por más de que se escribió hace miles de años, es auténtica, es viva, es eficaz, me habla a mí, ¿sí? Uno nunca tiene que decir, mira, este mensaje es para vos. Primero tengo que decir, este mensaje es para mí, ¿sí? Yo tengo que salir edificada. Este pueblo que hacía lloraba. ¿Y qué hicieron? Nehemías, Esdras y los levitas. Dijeron, no lloren, ¿sí? ¿Qué les dice? En el versículo 9 vamos a leer, el 8-9. Dice así, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. ¿Y qué les dijo? Id, comed grosura y beber vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada, nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios, que no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Acá les están diciendo todo, miren, la palabra de Dios no los tiene que poner tristes, porque la palabra de Dios lo que quiere es reconfortarlos. Dice, vayan, coman, beban y denle a los más necesitados, a los que no tienen nada. Si bien está hablando acá de comer y beber, de cosas físicas, piensen que la palabra de Dios es nuestro alimento. Ellos estaban primeramente alimentándose de la palabra de Dios. Y dijo, bueno, ahora vayan a su casa, coman y compartan con los que no tienen nada. Les estaba hablando de hospitalidad, de hacer obras de bien. Pero ustedes se pusieron a pensar que la palabra de Dios en mí provoca un montón de cosas y yo no me tengo que quedar con esto que es para mí, sino que Dios quiere que yo también comparta lo que Dios me dio a mí, que lo comparta con aquel que no tiene nada. La palabra de Dios es el pan,
el pan que lo tengo que comer todos los días, ¿sí? No como decir, bueno, hoy me toca leer esto, no. Hoy, Dios, ¿qué quiere darme? Porque la palabra de Dios es el alimento más hermoso que tenemos, ¿sí? Que lo tenemos todo, ¿sí? Tenemos del principio al fin. Lo que Dios nos quiso dejar en su palabra está acá. Y lo que les estaba diciendo acá, Nehemías, Esdras y los levitas, vayan, compartan lo que tienen. Todo lo bueno que tienen, denle a los que no tienen. Y nosotros tenemos la palabra de Dios que nos alimenta día a día, que nosotros también podamos compartir este alimento, ¿sí? Que no quede solo para nosotros. Compartámosle a aquellos que no tienen, ¿sí? O que tienen poco y que necesitan. Hoy más que nunca hay un montón de necesidad, ¿sí? A veces con un versículo o con una llamada, ¿sí? No le vamos a estar haciendo una reunión telefónicamente, pero que sepan de que hoy nos levantamos y pensamos en cierta persona y le podemos mandar un versículo y decir, mira, pensé en vos por este motivo, ¿sí? Que la persona sienta que uno está pensando en él. Bueno, entonces lo que les dice es, vayan, ¿sí? Vayan a sus casas, compartan esto que tienen con los demás, hagan obras de bien. Al día siguiente, ¿sí? de este encuentro, vuelven a ir. ¿Quiénes van? Los jefes de familia, los sacerdotes, los levitas y Esdras, para seguir leyendo la Torá. Y dice que ahí encontraron, ¿sí? Vamos a leer el versículo 13, el 13 y el 14 del capítulo 8. Al día siguiente vuelven. ¿Quiénes vuelven? Versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, Esdras, el escriba, para entender la palabra de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado de mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en fiestas solemnes del mes séptimo. ¿Sí? Entonces, claro, volvieron. ¿Y qué encontraron? De que Dios les había dicho que tenían que hacer fiestas. Dijimos que el pueblo se había olvidado de todas las costumbres de su pueblo. Y justo cuando leen estas fiestas, y estaban en fecha, porque estas fechas de la fiesta de los tabernáculos se hacía del día 15 al 22. ¿Sí? Eran 7 días de fiesta de los tabernáculos. ¿Qué era esta fiesta de los tabernáculos? Era la fiesta que se celebraba, era una acción de gracia por la cosecha, ¿sí? Y al octavo día era el día de reposo para ellos. Entonces, ellos vieron que Dios había mandado las fiestas, entonces el pueblo mandó a buscar ramas para hacer estas enramadas. Estas enramadas eran estos lugares donde ellos, estas tiendas donde ellos se quedaban y festejaban ahí, ¿sí? Por la celebración, no solo de la cosecha, sino que también hacían memoria de su paso por el desierto. Levítico 23:43, se los leo yo, dice así, Levíticos 23:43. Dice, para que sepan, esto es palabra de Dios que le está diciendo a su pueblo, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, perdón, que no veo, hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios, ¿sí? Para hacer memoria de que los había sacado de la tierra de Egipto, para eso. Y este pueblo no se tenía que olvidar, ¿sí? Nosotros como mandato de Dios que nos dijo, ¿se acuerdan en la última cena? Dice, haced esto en memoria de mí. ¿Por qué hacemos la celebración de la cena todos los domingos? Porque hacemos memoria del sacrificio de Cristo que hizo en la cruz. Acá el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hacía memoria en esta fiesta de los tabernáculos de que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Entonces, vemos que acá el pueblo no solo se reunía porque quería escuchar la palabra de Dios, sino que quería entenderla y quería ponerla en práctica, porque si yo leo la palabra y no acciono, ¿sí? Porque una cosa es leer, otra cosa es entender y otra cosa es qué hago,
¿sí? Porque si yo leo, si yo entiendo, pero después no actúo, no actúo en consecuencia de lo que Dios me dice, me estoy perdiendo esa gran bendición de lo que Dios tiene para mí, ¿sí? Entonces el pueblo quiso celebrar estas fiestas y las empezó a celebrar, porque obviamente que no solo era la parte edilicia de que Dios quería, bueno, ahora voy a levantar a mi pueblo y todos van a ver que esta es mi gran nación, sino que también quería que con esto también la parte del culto, la parte de alabanza, ¿sí? Se pudiera realizar. Capítulo 9, vemos que Esdras, ¿sí? Va a empezar a hacer un mea culpa, ¿sí? Empieza reconociendo los pecados del pueblo. Al día siguiente, luego de esta fiesta, acuérdense que duró 7 días y después al día siguiente era día de descanso, y fíjense que dice el día 24 del mes 7, o sea, estábamos en el mismo mes, en el mes de Tirsi, que es el mes de octubre. Así que al día siguiente del día de descanso, que era el día 24, el pueblo se volvió a reunir. Esto está en el capítulo 9, ¿sí? Dice así, en el versículo 1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Dice, y ya se habían apartado, dice, de los descendientes de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de su padre. Y puesto en pie en su lugar, leyendo el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día y la otra cuarta confesando sus pecados, y adoraron a Jehová su Dios. ¿Qué es lo que hicieron? No solamente esta limpieza tenía que ver con la parte externa, sino que empezaron con la limpieza de la parte interna, porque la limpieza externa era muy visible. De hecho, Nehemías se dio cuenta cuando hace este recuento y empieza a hacer esto de ver las genealogías, el libro de la genealogía, esto era muy, digamos, muy visto a la vista de todos, veían quienes no eran parte del pueblo. Pero ahora no solo la limpieza tenía que ver con estos extranjeros, sino que ahora el pueblo se dio cuenta de que tenía que hacer una limpieza interna. Empezaron a confesar sus pecados, ¿sí? Empezaron a confesar sus pecados y se pusieron de pie, y dice que estuvieron una cuarta parte del día. ¿Cuántas horas tiene el día? 24, así que saquemos la cuenta. Una cuarta parte eran 6 horas. Dice que una cuarta parte estuvieron confesando sus pecados y la otra cuarta parte, primero una cuarta parte leyendo la palabra de Dios, y la otra cuarta parte confesando sus pecados y adorando a Jehová, ¿sí? Es importante, ¿sí?, que nuestro primer deseo sea leer la palabra de Dios cuando me levanto y poder hablar con Dios, ¿sí? Porque esta parte de la confesión a veces nos cuesta, ¿sí? Nos cuesta mucho, y más cuando por ahí hay algún pecado que nadie lo vio. Eso es más difícil todavía. Ahora, cuando un pecado es más grosero y me tengo que arrepentir porque, bueno, el otro se dio cuenta porque fue hacia otra persona, pero cuando a veces los pecados son así, chiquititos, minuciosos, que lo sabe Dios y que lo sé yo, a veces me cuesta confesar, pero tengo que saber que si quiero una relación con Dios, si quiero que Dios esté en mi vida, ¿sí?, y que nuestra relación sea fluida, tengo que empezar a limpiar. Dijimos antes que cuando hablábamos de extranjero, era un sinónimo de pecado, ¿no es cierto? De cuando uno se está coqueteando con el pecado. Pero bueno, ahora ya no estamos hablando de esto, de ese pecado grosero. Ahora estamos hablando de este pecado que lo conozco yo, que lo sé nada más que yo y lo sabe Dios. Que pueda confesar, que me pueda sincerar con Dios y decir, como decía Pablo, esto que quiero hacer, no lo hago, ¿sí? Porque, y a todo lo malo que no quiero hacer, eso hago. Es un aguijón. No puedo, es algo que la carne me tira. No puedo hacer lo que quiero, ¿sí? Pero también lo que no quiero, eso hago.
Entonces, que podamos sentir esto, ¿no? El deseo de conocer a Dios, de que esa palabra trabaje, que Dios me diga, a ver, qué es lo que me quiere decir y qué debo hacer, ¿sí? La parte de actuar, de ponerme en acción, bueno, con esto, ¿qué hago? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Que Dios me muestre, ¿sí? ¿Qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que dejar de hacer? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? ¿Sí? Bueno, para eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que me corrige, la que me anima, la que me consuela. Y el pueblo de Dios estaba ansioso por escuchar a Dios, ansioso por hacer lo que Dios le pedía, por eso cada vez que veía que había algo que ellos no estaban haciendo, se predisponían para hacerlo, ¿sí? Vamos a leer el versículo 7 del capítulo 9. ¿Cómo sigue esto? ¿Sí? Vemos que el pueblo estaba inclinado. ¿Por qué digo que al principio estaban de pie confesando sus pecados? Porque en el versículo 5 los levitas le dicen levantaos, ¿sí? Seguramente se habían postrado porque se habían ido en ayuno y con tierra sobre sí, ¿sí? En forma de silicio. Y en el versículo 5 dice que los levitas le dicen al pueblo levantaos. Bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendiga el nombre tuyo glorioso y alto, sobre todo bendición y alabanza, ¿sí? Y empieza acá, esta es una oración que tiene Esdras, versículo 6. Tú, dice, solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y la tierra, y los cielos con todo su ejército, su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, dice, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas toda carne y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de la tierra de Ur, y lo pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel a su corazón. Ahora voy a leer solamente los primeros, el renglón de cada versículo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, e hiciste señales y maravillas. Versículo 11, dividiste el mar delante de ellos. Versículo 12, con columna de nube nos guiaste de día y con columna de fuego de noche. Versículo 13, y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y nos diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos. Versículo 14, y le ordenaste el día de reposo. Después el 15 dice, les diste pan del cielo en su hambre y en su sed, dice, le sacaste agua de la peña. Fíjense, ¿qué es lo que hace Esdras? Empieza a hablar de todas las bondades de Dios, de todas las bendiciones que Dios les había dado, ¿sí? Y cuando leía todo esto, ¿sí? Me ponía a pensar, ¿cuántas veces me levanto y me pongo a ver de todas las bendiciones que Dios me dio? El año pasado y este año, que sigue transcurriendo, han pasado un montón de cosas, ¿sí? Cosas buenas y cosas malas. Pero en todo estuvo la mano de Dios. ¿Cuántas veces me pongo a pensar, Señor, me sacaste de esto? Señor, me libraste de lo otro. Señor, me bendijiste con un día más. Señor, guardaste a los míos. ¿Cuántas bendiciones Dios me dio? ¿Cuántas veces enumeramos, como estaba enumerando acá Esdras, de todo lo que había venido de la mano de Dios? Este es un gran principio de que podamos reconocer que todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo, lamentablemente, viene de nuestra parte. Fíjense en lo que dice en el versículo 33, 9:33. Dice así. Acá está. Dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Dios es justo, ¿sí? Y todo lo que hace con nosotros es justo, porque Dios, obviamente, que no deja a su hijo sin disciplina. Dios nos va a disciplinar si es necesario. Y saber, ¿sí?
que Dios es justo y con nosotros hace lo justo, y nosotros somos los que pecamos y los que hacemos lo malo. Pero hay algo que nos reconforta, porque Dios cada vez que el pueblo pecó, Dios le perdonó. Y ellos entendieron un montón de veces esto, de que cada vez que el pueblo se arrepentía, Dios le decía, yo los voy a perdonar y mi favor va a estar con ustedes, pero si ustedes me dan vuelta la cara y son duros y se rebelan, obviamente que mi favor ya no va a estar con nosotros. Pero me encanta este versículo y quiero que se queden con esto. Versículo 31 dice, mas por tus muchas misericordias, dice, no nos consumiste ni nos desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. ¿Cuánto ha hecho Dios por cada una de nosotras? Pensemos en esto, por tus muchas misericordias, ¿de cuántas cosas nos libró el Señor? ¿Sí? Dice, no nos consumiste ni nos desamparaste. ¿Cuántas veces el Señor nos amparó? ¿Cuántas veces nos libró? Sin embargo, a veces nos olvidamos de que Dios es grande y que es tardo para la ira y grande en misericordia, por tus muchas misericordias. Que hoy nos llevemos en esta tarde esto, ¿sí? ¿Cuántas cosas el Señor hizo por mí? ¿Las enumero? ¿Le hablo al Señor de todas las misericordias que hizo conmigo? Que podamos quedarnos con este versículo. Por tus muchas misericordias no nos consumiste ni nos desamparaste, porque tú eres Dios clemente y misericordioso. Quiere el Señor que nos bendiga en esta tarde y después, bueno, obviamente que ahora sí nos va a tocar para el próximo encuentro, que es el último, del capítulo 10, van a leer hasta el final, ¿sí? Y ese va a ser nuestro último estudio, ¿sí? Para completar el libro de Nehemías. Quiere el Señor que Nehemías sea un libro no solo histórico, sino que nos ayude a tener esta relación con Dios, que tiene que ser del día a día, así como este pueblo, ¿sí? Iba en busca de la palabra de Dios, ¿sí? Y miren que tenían que viajar ellos, porque estaban alrededor de la ciudad y tenían que ir a Jerusalén, que nosotros nos levantamos y la tenemos cerquita, ¿sí? En nuestra mesita de luz, que cada día podamos alimentarnos de su palabra y también tener este deseo de compartir con aquel que no lo tiene, porque son tiempos, como decía Norma, el Señor ya viene, nos está dando muchas señales, ¿sí? Y quiera el Señor que nos dé palabras para aquellos que aún no tienen esperanza, que andan caminando por la vida y no saben dónde está su destino final. Nosotras ya conocemos nuestro destino final, que es en los cielos con nuestro Señor. Quiere el Señor bendecir su palabra y que nos ayude a poder ponerla por obra.